Él temblaba diciéndome. ¿Tú y mamá no me dejaríais nunca? Sabes, Bobby, no tengo a nadie en el mundo salvo a vosotros dos. No sería capaz de seguir adelante si me abandonarais. Me enganché a él con todas mis fuerzas y le dije. No te preocupes, papi, nunca te abandonaremos, te lo prometo, de verdad, papi. Qué espectáculo estábamos dando, aquel gigante de más de 2 metros y el frágil chavalín agarrados el uno al otro, llorando en la oscuridad como si nos fuera la vida en ello. Te aseguro que cuando finalmente llegamos al enorme Dodge negro y volvimos hacia casa, mis pensamientos eran de lo más retorcido. Sí, los temores del pobre Henry tenían fundamento. Mamá nunca quiso a mi padrastro. Este hombre formidable y cariñoso solo había sido una herramienta de conveniencia. Ella ya estaba enamorada de la serpiente. Su plan era hacerse con mamá y largarse con ella a la ciudad de los vientos. El muy hijo de puta sabía que yo solo sería un lastre, pero por la forma en que mamá iba tragándose sus martingalas, pensó que podría deshacerse de mí más tarde. Solo después de convertirme en chulo, años más tarde, conseguí enterarme de la trama completa de Esteve y de lo imbécil que era en realidad. Ya ves, el muy idiota tenía colada por él a una mujer inteligente con un marido liberal y atontolinado. Los negocios de ella iban cada vez mejor. El panoli del marido estaba ciego de amor y el dinero de sus negocios estaba a plena disposición de ella. Si Esteve hubiera sido listo, podría haberse quedado allí un par de años controlando las cosas, sangrándoles un buen chorro de billetes a costa de ambos negocios. Después, habría podido sacar a mamá de allí y con un buen capital haber hecho con ella lo que hubiera querido, incluso ponerla a ejercer. Créeme, tan colada estaba por él. Tenía que estar mal de la cabeza por aquel gilipollas para haber dejado todas sus prometedoras expectativas, llevándose solo 2.500 en efectivo. Esteve se lo fundió todo jugando al baccarrá a la semana de llegar a Chicago. Llegué a implorarle a Cristo, en 4 penitenciarías, que aquellos amantes desquiciados me hubieran dejado en Rackford con Henry cuando se dieron el bote. Hay una escena de mi vida que nunca podré olvidar, aquella mañana cuando mamá terminó de meter nuestra ropa en la maleta y Henry perdió su lucha interior por su orgullo y dignidad. Se hincó de rodillas y empezó a berrear como un niño escaldado, suplicándole a mamá que no le dejase, rogándole que se quedara, con los brazos amarrados a las piernas de ella y la voz ahogada de angustia, gimiendo su amor por nosotros. Sus ojos agonizantes treparon hasta ella al tiempo que lloriqueaba. Por favor, no me dejes. Me vas a matar si lo haces. Yo no te he hecho nada, perdóname. Nunca olvidaré el rostro de verdugo, que es lo que ella era, cuando le dio una patada sacudiéndoselo de encima. Entonces, mintiéndole con una sonrisa repugnante, le dijo. Henry, querido, solo quiero irme por una temporada. Volveremos, cariño. Tuvo suerte, dado su estado, de que él no nos matase y enterrase a los dos en el jardín. Cuando el taxi arrancó camino de la cita secreta con Esteve, esperándonos al volante de su viejo Model T, volví la vista atrás hacia Henry, que estaba en el porche, el pecho se le hinchaba al tiempo que las lágrimas rodaban por su atormentada cara. Para mí todo aquello era una espiral laberíntica, tan angustiosa que no podía ni llorar. Después de una distancia y un tiempo indeterminados, llegamos a Chicago. Esteve había desaparecido y mamá me estaba contando en la habitación de un hotelucho que mi verdadero padre iba a venir a vernos y me recordaba que Esteve era su primo. Esteve era un cretino integral, aunque astuto, si es que entiendes lo que quiero decir. Unas semanas antes, por orden de Esteve, mamá entró en contacto con mi padre a través de un hermano suyo que era un mangante de Chicago. Cuando mi padre cruzó la puerta de la habitación del hotel, apestando a colonia y disfrazado tope hortera, solo pensaba en lo que mamá me había contado acerca de aquella mañana en que ese negro de piel marrón me estampó contra la pared. Me observó un buen rato. Era como mirarse al espejo. Su sentimiento de culpa lo ablandó y me cogió, estrujándome contra él. Me sentí tenso y paralizado en los brazos de aquel extraño, pero yo también me había visto en el espejo cuando entró, así que le abracé lánguidamente alrededor del cuello. Cuando se abrazó a mamá, ella tenía la cara vuelta hacia mí tan de piedra como con Henry. Mi padre empezó a pavonearse por la habitación del hotel tirándose el moco con su puesto de chef personal del gran Bill Thompson, el alcalde de Chicago. Después nos dijo a mamá y a mí. Soy un hombre nuevo. He ahorrado un dinero y ahora sí que tengo algo que ofrecer a mi esposa y a mi hijo. ¿No queréis volver conmigo y probar de nuevo? He madurado, mis errores del pasado me remuerden amargamente la conciencia. Como una viuda negra tejiendo su red alrededor de la presa, mamá puso la suficiente resistencia como para hacerle sudar tinta china antes de aceptar volver con él.
La casa de mi padre estaba atiborrada de muebles caros y obras de arte. Tenía miles de dólares invertidos en ropa cara y ajuares. Una semana más tarde el mangante de mi tío vino de visita con Esteve para montar el cotarro. Mi padre se tragó lo de que era un primo de la familia y ofreció a los chorizos coñac y sus mejores puros. Pasó otra semana antes de que le dieran el palo. Recuerdo que por aquella época yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No conocería la escalofriante realidad hasta que llegáramos a Milwaukee. Aquella tarde en que sucedieron los acontecimientos, mamá estaba nerviosa mientras nos arreglábamos para visitar a unos blancos íntimos amigos de mi padre. Me lo pasé en grande con los hijos de nuestros anfitriones, que eran más o menos de mi edad. Todo lo bueno se acaba pronto, hubo que volver a casa. A lo largo de mi vida he visto variados niveles de sorpresa y espanto en el rostro humano. Lo que nunca he visto en la cara de nadie es el asombro y la incredulidad que afloraron en el semblante de mi padre al abrir la puerta y entrar en su casa completamente vacía. Sus labios aleteaban enmudecidos. Era incapaz de hablar. Todo había desaparecido, los muebles, las cortinas, todo, desde las cazuelas hasta los cuadros de la pared, incluso las pertenencias de mi madre. Allí, en la casa vacía, mamá le abrazó, reconfortándole, llorando con lágrimas de verdad que fluían por sus mejillas. Supongo que lloraba de alegría, ya que el golpe había salido redondo. Mamá se había equivocado de oficio. Debería haberse dedicado al cine. Simplemente con un papel pequeño, conseguir un Oscar por temporada habría sido pan comido para ella. Mamá le contó a mi padre que nos iríamos a Indianápolis, a casa de unos amigos, hasta que pudiera levantar otro nido. Cuando llegamos en tren a Milwaukee, que estaba a 90 millas, Esteve había alquilado una casa. Las cosas de mi padre ocupaban cada centímetro de esa casa. Aquellas cosas tan bonitas nos hicieron un flaco favor y no nos trajeron ninguna felicidad. Esteve, enganchado a los dados, se las fue puliendo poco a poco en unas semanas, hasta perderlo todo en la mesa de juego. Mamá trabajaba muchas horas como cocinera, por lo que Esteve y yo estábamos solos muy a menudo. En esos ratos me decía: tú, pequeño hijo puta, sí, tú. Voy a reventarte el culo a hostias. Te lo advierto, si no te largas te mataré. Era así de cruel conmigo. Mi madre me había comprado un gatito. Yo quería mucho al gatito y este hombre odiaba a los animales. Un día el gatito, como era un cachorro, hizo sus cosas en el suelo de la cocina. Esteve dijo: ¿dónde está ese pequeño hijo puta? El gatito se había escondido debajo del sofá. Lo agarró y se lo llevó abajo, donde las paredes eran de cemento. Lo tenía cogido por las patas de atrás. Yo estaba mirándole desde arriba, es que vivíamos en el segundo piso. Cogió al gatito y le machacó los sesos contra la pared. Recuerdo que había un parque detrás de casa, con suelo de cemento. Me senté allí en unos escalones, también de cemento, y lloré hasta vomitar. Estuve todo el tiempo diciendo como en una letanía: odio a mamá. Odio a mamá. Odio a mamá. Y odio a Esteve. Odio a Esteve. Odio a Esteve. Odio a Esteve. A lo largo de muchos años de tormento ella pagó su culpa. La de haber tomado aquella terrible decisión en aquel lejano fin de semana. Sé que el golfo de mi viejo se merecía lo que le pasó a sus bienes. Sé que fue la venganza de mamá, y me consta que la disfrutó, pero para un niño como yo fue amargo saber que mamá estaba metida en ello. Puede que si mamá me hubiera ocultado el asunto del robo, solo un poco, yo podría haberme resistido más a la enfermedad del chuleo. No sé, pero de alguna manera, después del golpe, mamá ya no parecía aquella mamá dulce y honesta con la que yo rezaba en la iglesia de Radford. El otro día fui a su tumba y le dije por centésima vez desde su muerte: mamá, no fue culpa tuya. Eras una chica ignorante de pueblo, no entendías nada. Fui tu primer y único hijo. No podías imaginar lo importante que era Henry para mí. Me emocioné, dejé de hablarle a través de la tierra silenciosa y pensé en Henry, que yacería descompuesto y olvidado en su tumba.